En 1536, un año después de la llegada del virrey Mendoza, se avivó aún más el interés por el norte y el noroeste de la Nueva España. Ese año se tuvieron noticias de 4 sobrevivientes de la malograda expedición que realizó Pánfilo de Narváez a la Florida en 1528. Ellos eran Álvar Nuño Cabeza de Vaca, Alonso del Castillo Maldonado, Andrés Dorantes Carranza y su esclavo, el moro Estebanico. Los 4 realizaron a pie una travesía que duró 8 años desde Galveston, en el actual estado norteamericano de Texas, hasta Sonora. Aquí en Sonora encontraron por fin españoles, quienes por cierto andaban a la caza de indígenas para esclavizarlos. Ya en la Ciudad de México, Cabeza de Vaca contó al virrey Mendoza que en aquellas lejanas tierras del norte de la Nueva España había oro, plata y piedras preciosas en abundancia. Hay que pensar que los españoles, al encontrar Tenochtitlan, se preguntaron, bueno, ¿esta es una ciudad única? La respuesta más lógica es no, deben de haber otras ciudades ricas así también, ¿verdad? De aquí que cuando Cabeza de Vaca le dijo que había ciudades fabulosas, allá se fueron a buscarla. Y como dice un contemporáneo, apenas, ¿verdad?, los españoles le hablaban de riqueza, ponían los pies en polvorosa. Mendoza puso entonces manos a la obra. Como en los tiempos de la reconquista de España contra los moros, volvieron a unirse la espada y la cruz. Organizó una expedición con soldados al mando de un religioso, Fray Marcos de Niza, protegido del también franciscano Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de México. Como guía quedó el esclavo Estebanico, ahora propiedad del virrey Mendoza, quien lo había comprado a Dorantes. Como el virrey, como todas las autoridades, además tienen experiencia, desconfían de todo, mandó a un franciscano para tener una información más segura. Y entonces vino el fray Marcos de Niza primero para acá, a confirmar lo que decía Cabeza de Vaca. De esta expedición fue excluido el aún rico y poderoso marqués del Valle, don Hernán Cortés, quien estuvo a punto de darle de puñetazos al virrey Mendoza por este desaire. Esto sucedía a finales de 1538. Este fray Marco de Niza, que es el franciscano más andarín de la historia, a lo mejor, ¿verdad?, había estado en Lima. En marzo de 1539, de Niza, soldados y un grupo de indígenas partieron de San Miguel de Culiacán. Como Estebanico era el guía, recorrieron a la inversa la ruta de Cabeza de Vaca. Atravesaron por el río Sonora hasta Hawaiki, en el límite central de los actuales estados norteamericanos de Arizona y Nuevo México, región de los indios pueblos, que dicho sea de paso, nunca han tenido un pelo de tontos. Con la clara intención de que los españoles salieran de su territorio, estos indígenas dijeron a de Niza que si continuaba más al norte, encontrarían poblaciones con mucha de esa cosa amarilla que los recién llegados llamaban oro. En otras palabras, los indios pueblo dijeron al fraile lo que el fraile quería escuchar. Sin embargo, el franciscano no siguió adelante. Estebanico fue muerto por un grupo de indios Zuni, luego de amenazarlos con castigo de los españoles si no le decían dónde había oro. La inquietud cundió entre los indios pueblo y hubo señales de que atacarían a los españoles. Había que actuar con prudencia y eso hizo Fray Marcos de Niza. Desandó el camino y la expedición regresó a la Ciudad de México. Ya en la capital del virreinato, de Niza se reunió con el virrey Mendoza.
A pesar de que no encontró riqueza constante y sonante, el franciscano aseguró haber avistado una ciudad más grande y rica en oro que la propia Tenochtitlan. Y por si fuera poco, que más al norte se encontraba otra ciudad, pletórica también de metales preciosos. Según el fraile, eran Cíbola y Quivira, dos de las 7 ciudades de oro, una leyenda medieval fortalecida por las novelas de caballería, en boga en esa época, tan en boga que hasta el virrey Mendoza dio crédito a la versión del franciscano. Yo investigué bastante, escribí un libro sobre Fray Marcos de Niza y hasta descubrí que este barco de Niza sí era mentiroso. Yo cuando lo empecé a escribir tenía la idea de que el Marcos de Niza le mintió al virrey Mendoza porque el virrey quería escuchar que sí existían las riquezas. Pero yo me encontré en unas declaraciones del peluquero, fíjate, también el Fray Marcos les contaba, ¿verdad?, de estas riquezas. O sea, sí andaba a todo el mundo que quisiera escucharlo estos inventos que le... Bueno,